Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Hoy queremos hablar sobre la situación del consumo, de qué manera está afectando o ha afectado el año pasado y qué se espera para este año. Ya hemos tenido algunos datos, por lo menos por el lado de impositivo, cómo se estuvo moviendo la recaudación del IVA en el primer trimestre, pero para hablar puntualmente sobre cómo está el consumo, porque el sector importador y el sector que está en el sector retail, el sector comercial, es el que más directamente siente y nos pueden dar una perspectiva sobre cómo está la economía y de qué manera está evolucionando en estos primeros meses del año. Para eso ya está con nosotros y le agradecemos al señor Elcear Salema. Él es presidente del Grupo Salema y también presidente del Centro de Importadores del Paraguay, a quien saludo. ¿Cómo te va, don Elcear? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y estoy aquí a disposición para lo que quieran conversar. Bueno, es un gusto poder conversar contigo hoy en Monitor Económico en el canal 5 Días. Y antes de arrancar con la entrevista, te quiero comentar un poco, Elcear, una encuesta o un sondeo que estamos haciendo nosotros a través de las redes sociales, porque con estos números quiero que nos digas tu opinión respecto a cómo ustedes están observando desde el sector comercial en la situación del consumo. Hoy le estamos preguntando a los televidentes lo siguiente, le estamos haciendo la siguiente pregunta, vamos a mostrar acá en pantalla, dice, en tu presupuesto anual, ¿cuál fue el segmento de tus gastos que se vio más afectado en el último año? Y los resultados que estamos teniendo hasta ahora nos muestran lo siguiente. Nos dicen que los gastos vinculados a la alimentación en un 25%, los gastos vinculados al ocio en un 50%, otros nos dicen los gastos vinculados a la salud en un 14% y en un 9% los gastos vinculados a la educación. ¿Verdad? Es el resultado de lo que está participando la gente desde que comenzó el programa y queríamos compartirte un poco estos números porque tuvimos una gran cantidad de participación de gente que está votando, que está mirando el programa, que incluso al hacer esta encuesta dijimos que íbamos a estar conversando con usted y quería preguntarte, ¿ustedes cómo están notando estos primeros meses del año? ¿Ven que más o menos está siendo impactado por este lado a la hora de vender y en el ritmo de facturación que están teniendo las empresas del sector, don Elcear? Veníamos bien en una recuperación de lo que fue después de cuando comenzó la pandemia, todo fue muy duro, la cuarentena. Después, en octubre aproximadamente, comenzaron a abrirse los shopping centers. Comenzó un movimiento lento, inclusive a pérdida de la mayoría de los locales comerciales, pero fue subiendo lentamente a fin de año. También enero fue un mes relativamente bueno, cuando se estaba llegando a lo que fue el 2019, en el mes de febrero, en donde hay justamente una gran venta por los útiles, uniformes, todos esos productos que se utilizan en el colegio, por esa incertidumbre si las clases iban a ser presenciales o virtuales. Entonces eso paró totalmente, lo que hizo una gran diferencia en la venta de febrero. En el mes de marzo hubo un pequeño repunte porque también la Semana Santa cayó en marzo. Por eso lo ideal es analizar el consumo del cuatrimestre, de los 4 primeros meses, o por lo menos el bimestre entre marzo y abril, porque la Semana Santa siempre está confundiendo porque un año cae en abril, otro año cae en marzo. La ausencia de Puigdemont también se sintió, ¿verdad? Porque Puigdemont, cuando entregaba el gobierno, significó también un alivio en, en las ventas y un mejoramiento en el consumo. Eso es lo que te puedo dar así un pantallazo general. Lo de los alimentos, es cierto, los alimentos elaborados, restaurantes, fueron golpeados muy fuertemente y la parte de vestimenta hasta febrero no reaccionaba, con un 30 hasta 40% abajo con respecto a lo que era. Eh,
en marzo hubo una mejoría también en la parte de vestimenta. Hay cosas que uno no puede entender exactamente el comportamiento del mercado. Pero eso es lo que nosotros sentimos del otro lado del mostrador. Usted estuvo participando recientemente de la reunión que tuvieron con el presidente de la República, al igual que otros líderes de gremios, cuando se estuvo analizando la cuestión de las restricciones. Se había acordado de que después de esa restricción que tuvimos por Semana Santa volveríamos, de hecho del lunes volvimos a flexibilizar un poco las actividades. ¿Y qué es lo que se necesita? El sector privado necesita como estímulo o ayuda por parte del gobierno para que podamos seguir por esta senda de recuperación, y que crees que sería conveniente realizarlo, don Elcear. Yo entiendo de que el gobierno, con que nos deje trabajar y nos dé certidumbre, que haya reglas claras. Vamos a suponer que se vuelva a hacer una semana de restricción. Tenemos que saber eso con antelación. Entonces, saber también que se va a reabrir tal día. Entonces no se crea todo ese nerviosismo. Y yo creo que el gobierno entendió, y a partir de ahora va a ser más claro en su comunicación. Entonces, por eso ahora sabíamos que ese lunes, después de Semana Santa, se iba a volver a la normalidad. Eso nos dijeron ellos y eso es lo que ocurrió. Entonces ahora tenemos unas reglas en que tenemos que cuidarnos todos, cumplir el protocolo más que nunca. Las personas que son vulnerables, esas personas que se aíslen, y el resto tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo. Y eso es lo que pedimos del gobierno. Y en algún caso, esa ayuda que está dando IPS fue muy útil. Recordad que fue un préstamo de $100 millones, o del préstamo grande, 100 millones se le dio a IPS. Creo que fue muy bien administrado y todavía queda un resto. IPS pagó muchísimos salarios, poco, pero pagó al fin, ¿verdad? De muchísimas empresas que recurrieron a cerrar, ¿verdad? A parar. Hay un paro por 90 días, por 180, y el salario de esas personas del paro, el 50% del salario ha pagado IPS. Eso fue de gran ayuda. Ambas cosas, el PTU y también lo de IPS. Y si ahora tenemos reglas claras, ¿qué va a pasar con el IPS? ¿Va a seguir pagando? Escuché por ahí que se está acabando ese dinero. ¿Qué se va a hacer? A eso me refiero con reglas claras. Sí, de hecho que IPS ahora ha solicitado una ampliación justamente de esos fondos de unos $50 millones para que por lo menos por los próximos 4 meses se puedan realizar este tipo de subsidio. ¿Eso sería una buena medida si se llega a aprobar, presidente? No solamente una buena medida, sino que creo que es lo que se tiene que hacer. Y nos va a dar tiempo a que las vacunas que ya están llegando, eso también es un aliento, porque fíjate que en lo económico las sensaciones son es lo importante, esa sensación de clima. Y con la llegada de las vacunas estamos más optimistas todos, me imagino, ¿verdad? Yo personalmente, al ver llegar las vacunas y que hay una programación que se está cumpliendo, porque ¿para qué queremos 2 millones de vacunas si no vamos a poder vacunar a todas las personas de una vez? Entonces, que vaya llegando así en una secuencia semanal las vacunas y que se organice el sistema de vacunación, en 4 meses yo creo que el panorama en Paraguay va a ser totalmente distinto. Por el tema de las vacunas, nosotros hoy tenemos disponibles ya las 100.000 que eran de la India, que de hecho desde el lunes se van a comenzar a aplicar porque fue aprobado internacionalmente su uso de emergencia. Ayer llegaron las Sputnik, unas 20.000 más, o sea, estamos hablando de 120.000 dosis que tenemos disponibles. Y se llegó a hablar en algún momento, presidente, sobre la posibilidad de que también los centros comerciales de gran
envergadura como las que forman parte del gremio donde usted está puedan también ser puntos de vacunación. ¿En algo se llegó a avanzar para tener algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Salud, de modo que también por ese lado se pueda agilizar la cuestión de la vacunación? Los grupos que están ofreciendo ayuda o colaboración al Ministerio de Salud, algunos grupos en donde yo formo parte y voy sabiendo de lo que se ofrece. Por ejemplo, hay cadenas de farmacias que están expandidas en todo el país. Sería una buena manera de llegar hasta el último rincón del país en forma rápida. Ya depende de la apertura de la gente del gobierno y la confianza que tenga en el sector privado para combinar una ayuda público-privada y, ¿verdad? Y que se llegue. También lo ideal sería que se le apruebe al sector privado la importación de vacunas y que entonces la persona que pueda pagar también con el sector privado se vaya vacunando. Hay gente que está viajando masivamente a otros países para vacunarse de cualquier manera. Entonces, sería bueno que el gobierno de Inavisa autorice a los laboratorios que son especializados en este tipo de productos y que ellos también puedan traer y vender a un precio razonable y que la población pueda vacunarse también por su cuenta, el que pueda. El decreto que salió el fin de semana pasado y que flexibiliza un poco las actividades desde esta semana tiene vigencia hasta este domingo. ¿Han tenido conversaciones con el gobierno para ver si eso se va a ampliar ese periodo por una semana más? ¿Están dialogando un poco cómo se está monitoreando la cuestión sanitaria también y a ver si podemos seguir a este mismo ritmo? ¿Han tenido algún tipo de diálogo con el gobierno para ver cómo ya, porque estamos al viernes, se tiene que tomar la decisión en los próximos 2 días? El sector privado creo que ya da por hecho de que eso se va a prorrogar, ¿verdad? Eh, la situación de la salud permaneció igual de mal antes de haberse cerrado y con las puertas abiertas hoy, ¿verdad? Creo que estamos en una situación así estable, mala, porque tenemos muchos muertos por día, un porcentaje menor al 30% de contagiados que ya teníamos. Entonces, creo que el gobierno entiende y todos esperamos de que se prorrogue. Todos estamos esperanzados de que el gobierno no va a tomar una medida diferente. Tendríamos que haber sentido ya una comunicación del gobierno, porque eso es lo que le pedimos, claridad. Y ahora no nos dice que no van a... No nos dijeron nada. Entonces entendemos que esto se va a prorrogar. Lo ideal sería que haya una comunicación de que, bueno, señores, esto, el alcance del decreto lo extendemos por una semana más, decirlo ya hoy viernes, como para que ustedes quizás puedan ir analizando un poco las acciones de cómo van a seguir las actividades para la semana que viene. Hay muchas empresas que tienen de repente lanzamientos de productos, cosas como esa, y a uno le da previsibilidad. Eso es lo que de alguna manera se está pidiendo también, presidente. Es verdad, falta un poquito esa parte. Ya sería lo ideal. Por ejemplo, los teatros, los cines, los shopping centers. No podemos estar con esa incertidumbre, es verdad, cerrar, continuar, porque de por medio están los puestos de trabajo y los contratos de trabajo. Uno no puede contratarle a una persona y después de una semana enviarla a su casa. Los salarios tienen que correr. Igual hay que pagar esos salarios, a no ser que tengamos todos funcionarios a destajo. Y hay compañías de teatro todos los teatros están con muy buena asistencia. Y lanzar una obra y que después el siguiente fin de semana, con entradas vendidas inclusive, no se pueda abrir, sería muy triste. Creo que esto continúa. Yo personalmente pienso que va a continuar, si no ya alguna señal hubiéramos tenido de parte del gobierno.
Una última consulta tengo, presidente. Vimos que los datos de comercio exterior del Banco Central nos muestra que en la importación estamos todavía por debajo, incluso del año pasado, que fue un año difícil. ¿Ustedes esperan que esos números negativos se puedan revertir conforme vaya avanzando la demanda por parte de los consumidores? ¿Hay posibilidades de que en este segundo trimestre podamos por lo menos llegar a niveles menos negativos de lo que estamos teniendo ahora? Sumo y la capacidad de reacción que tengan los importadores. Hay un factor también preocupante que es el aumento excesivo, extraordinario de los fletes de contenedores provenientes de China, que eso también hizo que los importadores demoren en confirmar sus pedidos con la esperanza de que los valores de esos fletes, los precios de esos fletes bajen. Y como no bajaron, ahora están los importadores aprobando aún así esos pedidos. Entre la caída del dólar y el aumento del flete, vamos a ver qué impacto eso tiene en los precios de esos productos que van a llegar seguramente a mitad de año. Hay faltantes de muchos productos por eso. Hay ropa de invierno que van a ser seguramente la del año pasado, cosas así, que se van a acomodar mucho. El stock de los importadores ha descendido bastante, entonces se va a empezar a reponer. Pero el aumento de las importaciones depende del aumento del consumo y está directamente relacionado. Creo que la venta de vehículos disminuyó mucho y eso, como tiene un valor alto, tiene un impacto también en el valor de las importaciones. Sin embargo, como el agro está muy bien, la venta de todo lo relacionado al agro, tractores, cosechadoras, está altísimo. Esas cosas van compensando un poco. Sí mismo es. Presidente, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros hoy en el canal 5 Días y bueno, deseamos que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros conversando hoy el presidente del Centro de Importadores del Paraguay, el señor Elcear Salem. Hacemos una breve pausa a la vuelta, estamos con la parte final del programa.